buenas tardes, queridos amigos, y muy bienvenidos a Son Nuestros Hijos, el espacio de ECA, Educadores contra el Adoctrinamiento, para Multicanal Radio. Hoy el programa es intenso y el tema, fijaos, os va a interesar. España es homófoba y nos ha dado la idea, para hablar de este tema, un programa de televisión, 59 segundos, de Radio Televisión Española, donde fue representando a ECA nuestro abogado, nuestro director del equipo jurídico de ECA, José Luis Castellano. Hoy con nosotros, como están también María Fernanda Agredano y Beatriz Montes. Muy buenas a todos. Hola, buenas Hola. tardes. Hola, vamos a empezar directamente porque tenemos muchos contenidos que os van a interesar. Y lo primero, yo quisiera preguntarte, José Luis, ¿qué impresión te llevaste de tu intervención y tu participación en el programa de Radio Televisión Española? Gracias, Francisla. Y gracias a todos los seguidores y oyentes que nos puedan estar siguiendo. Bien, mi impresión es que a la pregunta que se nos hacía, el único que respondió con claridad en este caso fui yo. Espero que al final de este programa podamos compartir todos, tras el debate y exposiciones que vayamos haciendo, que podamos compartir la misma impresión. Y allí nadie quería responder a si España es homófoba o no. En el programa, quien pudiera verlo, pues vería que teníamos enfrente a tres personas seleccionadas que, sobre todo, dos hacen su medio de vida de su orientación sexual. No sabemos si va primero una cosa o la otra. Ese es el problema que- que se detecta en toda esta situación de todo el movimiento LGTBI. Se ha convertido en un monstruo tremendo, con unos intereses económicos detrás exagerados, y lo defienden a capa y espada todos aquellos que se benefician. Tienen engañada a mucha gente, evidentemente, y lo que no es admisible es la intolerancia con la que se manejan hacia el resto. O comparte sus ideas, o si no, pues ya empiezan todo tipo de descalificaciones. Por supuesto, estoy muy contento de poder compartir hoy todo este programa con vosotras en este caso, porque aquí sí que se respeta la palabra y esto sí que es un foro de debate en condiciones, no como allí, que realmente cada vez que pretendíamos intervenir, especialmente los que estábamos en el otro lado de la mesa, pues se nos interrumpía y se nos provocaba constantemente, ¿no? Entonces, bueno, lo más importante es poder debatir, poder defender las ideas, y está claro que entiendo que compartiréis conmigo al final que detrás de esto lo único que hay es un gran negocio utilizando el sufrimiento de mucha gente, que sí es cierto que existe, pero que está siendo totalmente banalizado por intereses económicos, básicamente. Pues sí, la verdad es que yo coincido totalmente contigo. Estuve viendo el programa y había dos bandos, pero dos bandos un poco también artificialmente creados, ¿no? Porque la sociedad española es mucho más compleja que esos dos bandos y está claro que hay muchos intereses económicos y también interés en radicalizar y en crear esos bandos y esos enfrentamientos, ¿no? Que no responden a Sí, a la realidad de la vida de la calle, yo creo, pienso. Muy cierto. bien, muchas gracias, José Luis. Vamos a pasar a nuestra compañera María Fernanda Agredano, que nos va a hablar de las reacciones que ha habido a este programa en redes sociales y también de datos de delitos de homofobia en España y en otros países. Pues a mí me encanta y os agradezco muchísimo que me hayáis permitido intervenir en estas dos cuestiones, porque para mí lo que vamos a ver a continuación demuestra que España es homófoba contra quienes no se pliegan a lo políticamente correcto. Es decir, hay un odio y una falta de libertad y una coacción hacia quienes, como nuestro compañero José Luis, se atrevió el otro día a alzar la voz y a decir
que lo que verdaderamente es preocupante es lo que está ocurriendo en los centros de enseñanza con nuestros hijos y lo que se quiere imponer como ideología única a todos los niveles. Y vamos a empezar por unas muestras, como muestra un botón, se suele decir. Las reacciones en redes sociales a la publicación de la intervención de nuestro querido José Luis han sido desde penalizar a la televisión española por permitir que haya una persona como José Luis representando a ECA que diga lo que cualquiera de nosotros hubiera dicho en ese momento y que José Luis trasladó de manera tan correcta y tan pausada, por cierto. Desde avergonzarse de la intervención de José Luis, decirle e imputarle que estaba mintiendo, que él era, por decir lo que opinaba, precisamente homófobo, que a su vez Televisión Española también lo era, solo por permitir que José Luis estuviera allí representando a ECA. Le llaman gentuza, nos llaman a todos gentuza, nos llaman enfermos, porque por supuesto me alineo como representante de ECA con José Luis. Dice que le dicen a él que está cooperando con Vox y con Falange, que tiene muy bajo nivel. Estos son varios ejemplos del odio, de la intolerancia, de la aversión que implicó una presencia de alguien que se atreve, como José Luis, a decir, entiendo que no, y que la homofobia que ellos entienden y que aceptan únicamente es cuando va contra la ideología de género, contra etnias y razas minoritarias, contra religiones que no sean la cristiana y contra toda la ideología woke que se nos quiere imponer. Al hilo de traer aquí los delitos de odio, pues yo me voy a centrar en diversos artículos que he estado revisando. Todo lo que voy a decir hoy tiene base, una base asentada, se han revisado artículos, se han visto estadísticas, no me voy a inventar nada porque, por supuesto, no es nuestra forma de hacer las cosas. Nuestra forma de hacer las cosas, como ya estamos demostrando hace tiempo, es que somos serios y que no venimos a mentir ni por supuesto, a tergiversar la realidad. Solo y exclusivamente se denuncian en España, y aquí voy a añadir yo, por desgracia, los delitos de odio que hay contra los del lobby LGTBI, que es un lobby. Un lobby supone que tiene detrás un respaldo grandísimo, que nos llevan ya mucho tiempo intentando imponer esta ideología perversa. Y solo, bueno, no exclusivamente, pero la cantidad enorme de delitos que se pretenden de odio es contra, sobre todo en un porcentaje muy elevado, contra los que pertenecen a este lobby, LGTBI y muchas consonantes y vocales más, en las que, ojo, solamente ha habido en los últimos 5 años 29 condenas. Y he podido comprobar que ha habido más de 57.000 denuncias. Esto forma parte, como ya veremos a continuación en el debate, no me quiero extender demasiado, forma parte de esta imposición de la ideología única. Todo el mundo tiene que pensar que estas personas no solamente tienen derecho, por supuesto, como el resto, como cualquier ser humano, sino que por el hecho de tener una condición sexual distinta, en algunos casos inventada, en otros real, tienen que tener una defensa extra. Eso es lo que nosotros no compartimos, porque ya como cualquier ser humano tienen una defensa ante cualquier agresión, cualquier insulto y cualquier atentado que reciban, como ser humano. Ahí vaya por delante nuestro apoyo absoluto, pero no entendemos que deba tener un plus por esa condición, que en algunos casos es real
en otros es inventada, en otros forma parte de este negocio, porque claro, al fin y al cabo, todo esto lo que genera es muchísimo dinero. Os digo que en los últimos años se ha incrementado un 300% las denuncias por delitos de odio, casi todas canalizadas en el mismo sentido. Y bueno, a efectos jurídicos, deciros que esto se tipifica especialmente en el 510 del Código Penal, ya está incluido con carácter general, pero el odio específico del 22.4 es el que establece esta diferenciación y este agravante. Y deciros que aunque hay un agravante por delitos de odio sobre muchos colectivos, al final todo o prácticamente todo se reduce a lo que se está considerando digno de mayor protección. No cualquiera, como nosotros, como José Luis, que podía ahora mismo denunciar a todas estas personas. Por cierto, yo lo he hecho en Twitter, los he denunciado por odio. Él podía denunciar a muchísimas de las personas que le critican y le injurian y le imputan incluso comisiones de delito, podía perfectamente intentarlo. José Luis, yo te animo a que lo hagas, pero realmente sé que el resultado va a ser un fracaso absoluto, porque tú, como persona que representa a ECA y que está diciendo la verdad, no vas a tener ese plus de protección, ni nosotros en un momento dado como cristianos vamos a gozar de esa protección, ni como padres en un colegio que queramos defender a nuestros hijos y decir que odian todo lo que como padres les estamos enseñando, vamos a conseguir ese plus. ¿Por qué? Porque realmente esta protección es artificial, obedece a una protección mucho más globalista de lo que nos podemos imaginar, y solamente van a considerar que se odia a esos perfiles que ellos quieren, no a cualquiera. Como tenemos por delante más tiempo, sí que os adelantaré que esta protección superior y este plus también se ha extendido, por desgracia, a toda Europa, no así a países de África, ni a algunos países islámicos. Estos países islámicos, oh, vaya sorpresa, condenan incluso con la muerte. Eso hay gente, me imagino que sí lo sabe, pero bueno, habrá que decirlo después. Hay pena de muerte en 11 países, la mayoría, como puede ser Irán, como puede ser Qatar, como puede ser Nigeria, Arabia Saudita, Yemen. Todos estos países, su religión oficial es la islámica. Y aquí hay muchísimos delitos de odio que se ocultan porque la procedencia del agresor no se publica, salvo que sea español, y si es militar y guardia civil o sacerdote, muchísimo mejor, pero la procedencia, la nacionalidad del agresor no se publica en más de la mitad de las denuncias. Imaginaros el motivo. El motivo, y lo digo yo como opinión personal de María Fernanda Gredano, es porque no interesa que se sepa. Os dejo ya paso porque tengo muchas cosas, pero creo que el debate enriquece más que la extensión. Muchas gracias, María Fernanda. Nos enriquece muchísimo tu aportación. No sé si más o menos que el debate, pero ha sido muy valioso, muy interesante. Pero vamos a pasar, porque tenemos mucho que hablar sobre este tema, a nuestra compañera. Le vamos a dar paso a Beatriz Montes. Beatriz, cuéntanos datos sobre delitos hacia otras minorías. Sí, buenas tardes. Pues enlazándolo con lo que acaba de exponernos Nanda, yo brevemente y así como en líneas generales quería mostrar cómo otras minorías no se tienen en cuenta que están sufriendo también estos delitos, ¿no?, de odio. Vamos a ver. Voy a compartir pantalla para que veamos rápidamente cómo, por ejemplo, en líneas generales, según el informe de evolución de los delitos de odio en España, bueno, pues el último
el último informe publicado es el del año 2022, publicado por el Ministerio del Interior, y como podemos ver, la discriminación por razón de sexo o género está aquí. Una cosita, Beatriz, no se ha desplegado el... No Eso, se ha desplegado. No se ha desplegado. pincha en el documento para que lo veamos. Este no es. Delitos de odio en general. Se ve la pantalla grande, pero tienes que pinchar el documento más. Ya. A ver. Dale ahí 2 veces. Ya no se me abre más. ¿Se te despliega No. el No, documento? no se ve bien. Es que se ve muy Es pequeñito. que se ve pequeño, no se abre en realidad el archivo que tienes. Bueno, No importa, cuéntanoslo, nada, Beatriz, no simplemente nada, estas son comentar cosas del que, directo. sí, en la evolución global, con respecto al año anterior, los delitos de odio por orientación sexual e identidad de género han disminuido hasta el punto que están en menos 1,50%, y es un dato bastante significativo teniendo en cuenta que en el debate en el que participó José Luis estaban afirmando con bastante pasión que habían aumentado en España. Tenemos también, por otro lado, a ver, me vaya a perdonar, pero no sé salir, tengo que volver a entrar. Los delitos de odio que han sido esclarecidos, de los que se han denunciado, también ha variado significativamente el de orientación sexual e identidad de género. Luego tenemos, por otro lado, otro tipo de delitos. Yo quería comenzar por este tipo de delito contra el colectivo LGTBI, pero luego no se tiene en cuenta, como ha comentado Nanda, que hay otras minorías que sufren delitos, y podría ser, por ejemplo, la libertad religiosa. Según he podido encontrar información, aumentan un 37% los ataques a la libertad religiosa en España, según el último informe publicado también en el año 2022. O tenemos aquí también en otro diario digital, como dice que subieron un 7% en el 2022. En este caso es el menor porcentaje, pero bueno, también depende de la línea editorial ideológica de cada diario, ¿no? Bueno, pues esa es en cuestión en relación a la libertad religiosa, que es cierto que, sobre todo por los cristianos, somos conscientes de que está habiendo más atentados. Y bueno, por xenofobia y por racismo también hay un aumento significativo en España. Es verdad que esto podría ser discutible, ¿no? Porque, como ha comentado Nanda, no se dice cuando el agresor es una persona inmigrante, y si se dice y se comenta que están habiendo un aumento de actos delictivos o violencia de personas procedentes de otros países, pues ya eso es como un delito de odio hacia esa persona. Pero bueno, en general yo solamente quería dejar en evidencia un poco que estos son los sectores que ahora mismo están aumentando más. Hay muchas más minorías, pero para no extendernos yo quería exponer el tema de la ideología, la religión y la procedencia de otras razas, y que es bastante superior, en este caso los delitos de odio, a estas minorías que las que están habiendo actualmente, según los últimos informes, a los colectivos LGTBI. Pues que muy interesante, porque todos sabemos que dato mata relato. Entonces, nada mejor que los datos para ver que no están siendo tan atacados como en otras épocas, ¿no? A lo mejor en otras épocas de la historia. Hoy en día España respeta mucho
los españoles respetamos mucho a esas personas, aunque ellos a lo mejor son los que no nos respetan a nosotros, por lo menos a los niños. José Luis, acerca de las leyes a favor del colectivo LGTBI, ¿qué nos puedes aportar? Bueno, creo que ya han apuntado las compañeras parte de esta intervención. Yo simplemente quiero hacer aquí dar una pincelada de la evolución desde los años 70 hasta ahora, de cómo ha ido evolucionando el tema legal en relación al movimiento LGTBI. Vamos a ver, en diciembre el próximo diciembre se van a cumplir ya 46 años nada más y nada menos que desde que en España dejó de ser delito ser homosexual. Estamos hablando pues de casi una vida de mucha gente, ¿no? Entonces, la evolución que se ha producido desde los años 70, heredado de la época de Franco, sobre todo en la parte final, cuando se estableció la ley de vagos y maleantes, a la que hizo referencia, por cierto, una de las contertulias que tenía el otro día en televisión para defender su posición. Nos salía con una ley de esa época. Sin embargo, se olvida de cómo se ha ido derogando progresivamente todo, hasta el punto de llegar a los años 2005, 2007, cuando no solo es que ya estemos igualados todos los ciudadanos, independientemente de tu orientación sexual, sino que ya se introduce el tema del matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo y la posibilidad de cambiar de nombre. Incluso seguimos avanzando en el tiempo y ya se empieza a hablar la posibilidad en el 2007 de cambiar el sexo registral. Y ya la máxima evolución la encontramos en el año 22 con la denominada Ley Cerolo, donde se abre ya todo tipo de abanico, sobre todo a nivel legislativo, para proteger y discriminar positivamente a este colectivo frente a cualquier otro colectivo y frente a cualquier otro ciudadano. Entonces, hoy en día nos podemos encontrar, por ejemplo, en el tema de la legislación laboral, cómo se exige a las empresas de más de 50 trabajadores que tengan una protección y una reglamentación específica protectora para este tipo de personas que se declaren pertenecientes al movimiento LGTBI. Encontramos cómo en paralelo a esto y para dar cumplimiento a las normas que vienen o a la apertura que se estableció con la llamada Ley Cerolo, cómo se están metiendo, que es la parte que más nos puede preocupar a nosotros como asociación, se está introduciendo toda esta ideología con gente que cobra dinero por ello para dar cursos sin que los padres en muchos casos los sepamos en los colegios, cosa que no les interesa a los integrantes del movimiento LGTBI que se hable, pero es que es la realidad, es que están yendo a los colegios y sin que los padres lo sepamos están informando a nuestros hijos de esta situación, y no solo informando, perdón, no es informando, es tratando de hacer ingeniería social con nuestros hijos, y ahí es donde van a encontrar siempre de frente a ECA. Antes comentaba Nanda el tema de todos los insultos recibidos y demás, y de poder iniciar acciones legales. Efectivamente, sería necesario. La cuestión es que, pues un poco siguiendo el espíritu de ECA, lo que más nos preocupa, incluso más que nuestra protección legal personal, es la protección de los niños. Y ahora mismo tenemos tantísimo trabajo defendiendo a los niños en las escuelas frente a todos estos energúmenos, porque es que no son más que energúmenos, como poco, que no tenemos tiempo. Sí, por supuesto, desde aquí animo a todo el que quiera contribuir con ECA a que se sume a este movimiento y a esta asociación para poder seguir defendiendo sobre todo a los más indefensos, a los menores. Entonces, es un poco lo que quería mencionar a nivel legislativo, porque creo que sobre todo la ley Cerolo es la que más ha abierto todo esto.
y pretenden seguir además avanzando por todo el tipo de ordenamientos, laboral, sanitario, educativo, por supuesto penal, civil. Es decir, es una discriminación positiva absolutamente injustificada y abusiva desde mi punto de vista. No sé si alguna compañera quería indicar algo más o apuntar algo más. Bueno, pues yo querría seguir al hilo de lo que estás diciendo, la ingeniería social que hacen, yendo a los colegios, por ejemplo, el preescolar, cuando los niños son más vulnerables, o sea, son vulnerables a cualquier edad, ¿no? Son menores de edad y están desarrollándose, pero en el preescolar es terrible que llegue allí una drag queen vestida con lentejuelas, maquillada, que resulta atractiva, atrayente, y para los niños es algo mágico, ¿no? Y quedan atrapados. Son seducciones, se ofrecen como modelos de identificación para los niños. Porque no olvidemos que los niños en esa etapa de la vida, bueno, están dominados por el mundo mágico, ¿no? Viven en un mundo mágico de fantasía y para ellos no tienen noción de lo que supone, por ejemplo, decir que son un hombre o una mujer, o sea, que están atrapados en un cuerpo equivocado, no son conscientes de la repercusión que tiene para ellos o de que no se puede elegir. O sea, lo que supone el movimiento LGTBI para los niños a día de hoy es una gran estafa. Es una gran estafa, porque desde que son pequeñitos en el colegio, como dices tú, José Luis, a golpe de dinero, les transmiten mensajes ideológicos falsos y van atacando directamente. O sea, ellos se quejan de que España les odia, los españoles les odiamos, pero ellos demuestran que odian a los heterosexuales, que están decididos a acabar con la heterosexualidad y atacan a nuestros niños. Entonces ahí siempre pues nos van a tener enfrente. No es, claro, ellos van de víctimas, ¿no? Pero ahí se ve también lo delirante muchas veces se ve cómo tienen ciertos rasgos de un trastorno delirante de personalidad, donde no ven la realidad y bueno, ellos transforman la realidad y ellos son acosadores, son perseguidores, como digo, de los niños, de la heterosexualidad, y ellos se convierten en perseguidos, ¿no? Ellos se hacen los de las víctimas y van de perseguidos. ¿Qué efectos tienen los niños este adoctrinamiento del lobby LGTBI? Pues, como digo, que les mantiene en el mundo mágico, en un mundo irreal, de fantasía, y les hace caer, a medida que van pasando los años, en un delirio también, porque no tienen conciencia, o sea, no son conscientes de que como hombre o mujer que somos, no podemos elegir y viven atrapados en una psicosis inducida. O sea, fijaos la gravedad del adoctrinamiento infantil que les lleva a quedar atrapados en una psicosis inducida, y en muchos casos llegan a pedir hormonaciones o mutilaciones que son irreversibles. O sea, quedan destrozados física y psíquicamente de por vida. Ya el hecho de estar en ese delirio tiene mucho que ver, por ejemplo, con el suicidio. Hay mayores tasas de suicidio en personas LGTBI, hay mayores tasas de depresión, de trastorno de ansiedad, problemas sociales, aislamiento, en fin, tiene muchísimas consecuencias psicológicas, físicas. Y bueno, los niños y las personas, los niños que son adoctrinados por este colectivo en el colegio, viven enajenados. Pero es que también dañan a los padres, porque los padres, con esas leyes de las que tú hablas, por ejemplo, la ley trans, los psicólogos, como yo, los padres no podemos intervenir. Los padres son intimidados con amenazas de forma persecutoria. Por eso digo que hay algo de delirante y de psicosis delirante o paranoia también. Porque con esas amenazas en las leyes de castigos, de multas, de millones de dinero, lo que hacen es no permiten a los padres, a los psicólogos, ayudar a esos niños para que sean realmente lo que son, para que tengan su identidad, que es la única garantía de que van a ser personas fuertes y que no les van a manipular. O sea, además los hacen manipulables, porque si una persona no tiene conocimiento de lo que realmente es, ¿cómo va a testear la realidad? O sea, si no puede testear que yo he nacido mujer, pues soy mujer y me siento mujer.
que es hombre, pues hombre. Pero si no puede llegar a ese conocimiento de una realidad tan próxima, ¿cómo van a poder detectar mentiras o van a ser personas muy manipulables? Entonces, fijaos qué ingeniería social de la que hablabas tú, que claro que sí, es una gran ingeniería social y una gran estafa que engaña a los niños y los seducen y acaban pues destruyendo sus vidas. Y por eso nos van a tener enfrente sin odio, sino con amor a los niños, no con odio hacia ellos, pero que tendrían que quedarse en el molde. Y que cada cual haga su vida, no nos metemos, pero respetando a los más débiles y a los padres que están tan indefensos a veces y tan impotentes, y muchas veces les han, con tanta propaganda, les han lavado el cerebro, de forma persuasiva, les han lavado el cerebro y llegan a creer que su hijo con 4 años, con 3 años, puede elegir, no, está viviendo en un mundo mágico, que también crean falsos transexuales. Lo que está provocando también este adoctrinamiento del lobby LGTBI son falsos transexuales. Y eso lo dicen mucho los psiquiatras, que la transexualidad siempre ha sido algo extraordinario, que todavía hay debate sobre qué causas o qué provoca ese problema, porque se considera un problema. Siempre se ha considerado un problema. Pero hoy en día hay muchísimos casos de transexualidad que son forzados, provocados, inducidos por tanta manipulación, por tantos mensajes en todos los medios, por todos los medios, el colegio, las redes, y además las leyes. Las leyes, es como si siempre la ley da carta de naturaleza a un problema, y en este caso ocurre lo mismo. O sea que es gravísimo lo que le están haciendo a los niños desde el lobby LGTBI, y ellos, pues yo pienso que se lo tendrían que hacer mirar. Pero tienden a eso, a la acusación, a hacerse las víctimas, a proyectar, a desplazar fuera su propia destructividad, y es un poco verdaderamente intolerable, por lo menos para nosotros, que nos importan los niños. Yo quería intervenir con vuestro permiso y por supuesto, Fuencisla, estoy completamente de acuerdo contigo y con la peligrosidad de legislar por modas y de ceñirnos a modas, porque muchas veces las modas son muy malas, son suicidas. Sí quería comentar respecto a lo que dijo José Luis, que por cierto, gracias por anteponer a nuestros niños y a los alumnos antes que tu propia persona, porque entiendo que no es nada agradable recibir ese tipo de insultos allí y después en redes. Sí, puntualizar que la ley de vagos y maleantes, como a esta gente le gusta tanto echarle las culpas a Franco de todo, esa ley no es de la época franquista, es anterior. Es anterior y realmente era una buena ley. Y a diferencia de lo que hoy ocurre, cuando en la época de Franco había leyes anteriores que podían ser buenas, se mantenían. No había ese odio que hoy rezuma contra todo lo que no sea de su cuerda. Y después también puntualizar o añadir con respecto a la legislación que favorece a este colectivo, que yo cuando estudié Derecho siempre se insistía mucho en que el derecho de los demás, tu derecho acaba cuando empieza el derecho de los demás. Y realmente ya no es solo proteger a nuestros niños, sino también a los docentes, a quienes en el colegio, a veces por capricho y otras veces por una verdadera necesidad, de repente empieza un curso, y eso lo podrán decir compañeros nuestros que son docentes, y ya a Pepito no le podemos llamar Pepito, hay que llamarle Carolina, y tenemos ahí una coacción y una obligación por verdadera, no sabemos por qué, sin entender muy bien, que los docentes podrán ir dilucidando y decir, madre mía, este chiquillo se le ha ido, pero a los alumnos, a los compañeros de su clase, el daño y el trastorno que esto lo puede ocasionar tiene que ser gravísimo.
Y esa protección superior, que tampoco sabemos muy bien a qué obedece, sin embargo sí coacciona y limita el derecho de los demás. Y después insistir en que en esta época en la que hay más información, en la que todas las asignaturas tienen un sesgo ideológico, en la que en todos los colegios hay una información brutal de sexo, de ideologías, del mes de junio se celebra el orgullo, tal, no sé qué, se está experimentando que muchos alumnos terminan hasta la coronilla de tanto adoctrinamiento. Y muchas veces ese meter de una manera tan artificial y esa obligación al resto de alumnos muchas veces se puede generar que hoy en día se pueda estar, que no sé si será verdad, pero se pueda estar volviendo a mencionar la palabra maricón, que yo verdaderamente en la época en la que yo estudiaba no se escuchaba, no era un insulto. Hoy cuando se dice eso sí se insulta. Pero hay que preguntarse también si es que nuestros niños no están ya empachados de tanta ideología y aburridos y agobiados. Aquí tenemos a Fuencilla, que es psicóloga, y yo creo que muchas veces con ese forzar la situación puede haber un efecto rebote. Es una Claro. aportación. Claro que puede haber un efecto, claro, y que lo hay, claro que hay un efecto rebote, y en eso confiamos, que rebote esto, porque es una locura colectiva lo que se ha desatado en España, bueno, y en el mundo. Y hablando de docentes, Beatriz, ¿cómo penetra en la escuela toda esta ideología y cómo se hace presente el colectivo LGTBI en la escuela? Bueno, pues yo quería comentar en principio que los programas y proyectos educativos que hay en los centros escolares en su mayoría están realizados por miembros del colectivo LGTBI y por feministas, por lo tanto no son neutros. Partiendo de ahí, podemos encontrar multitud de programas y proyectos educativos en la red, en Internet. Bueno, yo había cogido los ejemplos de uno que es del gobierno de Canarias, que se llama Plureando, pues también tenemos de la Junta de Andalucía Ni ogros ni princesas, el de Navarra Escolae, de Comisiones Obreras Somos como Somos, hay muchos. No sé si compartir pantalla, porque si no se va a ver bien, quizá No mejor sirve que de no. nada. Vale, pues yo lo voy a comentar así como pueda por encima, porque ya vamos poco regular de tiempo. Bueno, Eh, tenemos un poquito. bueno, el pretexto que se pone para poder introducir estos programas es que quieren dar este material con contenido LGTBI eh, para que se termine con la discriminación y el acoso que hay hacia este colectivo, ¿no? La homofobia, la transfobia. Y bueno, pues lo hacen por medio de la coeducación. La coeducación es una palabra que quizá no todo el mundo sepa qué significa realmente. Eso lo que pretende es que se eliminen los estereotipos y las ideas preconcebidas de lo que significa ser hombre o mujer, niño o niña. Es decir, que niño con pene, niña con vulva, eso es un estereotipo y eso es una idea preconcebida que hay que eliminar. Esa es la coeducación, resumiendo. También se les habla de la diversidad. La diversidad, pues lo mismo, los padres escuchan diversidad, bueno, pues diversidad parece como que somos todas las personas diferentes, a todas hay que aceptarnos. Pues no, va principalmente hacia el colectivo LGTBIQ, queer, intersexual, todo lo que es el género, lo que sea, lo que queramos imaginar, género fluido, todas las orientaciones e identidades sexuales que hay. Entonces se introducen mediante muchas actividades. Pueden ser cortometrajes, películas, textos que tienen que analizar con una serie de preguntas después, cuentos. ¿Qué pasaría si al príncipe del cuento o sea, si el cuento de Cenicienta fuese a Cenicienta le despertase una chica con un beso, ¿no?
O sea, cambian los cuentos, cambian las historias, les dan libros para leer sobre relaciones homosexuales, de chicos transexuales, les tocan la fibra sensible, ¿no? Haciéndoles ver en la argumentación como el sufrimiento que tienen por dentro esa persona, esos adolescentes, chicos además de su edad. Les hacen que reflexionen sobre si ellos se tienen también esa inclinación o esa orientación. Por lo tanto, no solo supone que se acepte a personas que tengan esa orientación, que hay un niño o una niña que es transexual. No, no es solo que se le acepte, sino que ellos también piensen, reflexionen sobre si les gustan los niños de su mismo sexo o no están contentos con su cuerpo, pueden cambiar. Bueno, pues también queda en evidencia que se sobreprotege a estos colectivos en los centros escolares porque hay unos programas específicos para ellos. Sin embargo, a otras minorías y otros casos de acoso escolar que ahora pasaré a comentar brevemente, no hay programas específicos para ellos, con esa barbaridad de material que tenemos, ¿no? Eh, Podemos también analizar que el acoso escolar y el bullying, del que tuvimos ya un programa anterior, que es interesante que volvamos a tratarlo en otra ocasión, no se debe de tomar a la ligera. Este es un tema que es real, pero que debemos de tener en cuenta todas las situaciones que hay, porque en un centro escolar pues, hay muchísimos niños y cada uno pues, con sus circunstancias diferentes. Según la asociación AEPAE, dice que la violencia se está banalizando y que el docente está perdiendo la autoridad, que puede ser también ese uno de los motivos por lo que está aumentando el acoso escolar. Y que no existe un perfil concreto ni de víctima ni de acosador. No es algo de que sea solamente a un colectivo. Cualquier niño puede ser en un momento dado haber sufrido un acoso, un bullying. Y también el propio COJAN, que es una asociación que va a los centros educativos a dar charlas, un colectivo formado por miembros de LGTBI, dicen que está disminuyendo la LGTBI-fobia en las aulas. O sea, que es un dato importante a tener en cuenta. Y bueno, pues voy a ir rápidamente, a ver, que tenía yo aquí también En el caso del acoso escolar, también hay datos que evidencian que a los niños que tienen discapacidad física o intelectual, física puede ser por la obesidad, un niño que tenga algún problema, ¿no? Intelectual, sí que hay un porcentaje mucho más alto que en cuanto a los niños pertenecientes a estos colectivos. Lo tengo creo recordar que era un 7%. Un 7% del colectivo LGTBI se considera que sufre acoso escolar por su orientación e identidad sexual. Es decir, 7 de cada 100 alumnos. Y sin embargo, por otros motivos que estoy comentando, el porcentaje es mucho más elevado, el 52,9% por el aspecto físico, el 42,2% porque les tienen envidia, que hay otros muchos factores. Pero a la sociedad parece que se nos hace ver que en los colegios hay mucha fobia hacia los niños de esos colectivos y no es real, no es verdad. De hecho, es que se les tiene como en una burbuja. Es que no se atreve nadie además a decir nada, porque estamos en una sociedad que cualquiera dice cualquier cosa, ¿no? Y bueno, pues en general quería comentar esto, ¿no? Cómo se introduce en los centros escolares y que es importante también que cada vez hay más docentes que vienen ya adoctrinados de los colectivos, bueno, en la universidad pues también y en general en la sociedad, vienen muy adoctrinados ya. Entonces ellos, ¿verdad?, que dan pie a enseñarles esto a los alumnos y como decía Fuencirla,
realmente estamos creando, se están provocando que haya más casos de niños por la educación que están recibiendo. Evidentemente no en todos los centros escolares, pero sí de una manera bastante indirecta a veces. Y de hecho yo soy maestra de primaria, o sea, mis alumnos tienen como mucho 12 años, pero ya ellos perfectamente conocen estos temas, aunque no se les haya hablado directamente, pero también las redes sociales que están haciendo su trabajo. Y bueno, pues nada más, también con respecto a lo que has comentado, Fuencisla, de que hay una mayor tasa de suicidio, pues sí quería comentar como los colectivos afirman que es porque ellos no se sienten aceptados y tienen más depresión porque la sociedad les rechaza. Y bueno, pues simplemente añadir que sabemos que eso no es cierto, que ellos mismos, los que piden la de transición, ¿no? Que están arrepentidos al cabo de los años, se han dado cuenta de que era una locura, de que ellos siguen estando infelices, ¿no? Que siguen estando insatisfechos, que no han mejorado, sino al contrario, que están peor, pues ellos mismos lo confirman, ¿no? Que no es un dato para nada a tener en cuenta. O sea que esto que hacen es acusar, y acusar es algo, es un rasgo, lo siento, pero es un rasgo paranoide. Acusar a los demás, lanzar sobre los demás reproches, es algo muy, muy paranoide, delirios paranoides. O sea que lo que dices, Beatriz, es que aprovechan la inmadurez en los colegios, aprovechan la inmadurez de los niños que hasta que no superan la adolescencia, bueno, todos, no tenemos bien asentada ya nuestra identidad para alejarlos de la heterosexualidad y llevárselos, digamos, hacia ese terreno. Eso es lo que hacen. Aprovechar que los niños están todavía en el proceso de formación. Esto es perverso, ¿eh? Malvado, malvado y tiene muy graves consecuencias. Por eso no nos vamos a dar por bien, no nos vamos a rendir. Aunque nos quieran asustar, porque es verdad, nos quieren asustar y muchos padres consiguen asustar y a los profesores, pobrecitos también, a veces asustan, ¿no? Que cualquiera dice nada, ¿no? Si caen multas, cae reprobación, bueno, te cancelan, como se dice ahora, te Sí. cancelan. No sé si alguien quiere Sí, aportar sí, algo más. yo quería comentar algunas, porque no me he extendido mucho en explicar algunas actividades, pero sí quería poner algún ejemplo. Por ejemplo, en el tema de que dicen que hay sexismo en el aula, les ponen actividades en las que les hablan del amor romántico, que es perjudicial. El amor romántico se refiere al amor entre un hombre y una mujer que es fiel y es para toda la vida. Pues les ponen actividades en las que les plantean preguntas como que si los chicos y las chicas se tienen que enamorar de personas de su mismo o distinto sexo, qué cosas le hace sentir mal cuando estás con tu novio, que les meten los micromachismos, les hacen pensar mal del chico y de la chica, que está aumentando además el problema de enfrentamiento y miedo entre ellos, que si existe el príncipe azul y les hablan también de las diversidades de familias, si puede ser una familia formada por dos madres dos madres, o si un chico se puede enamorar de otro chico, si se pueden casar dos chicas. Todo eso les ponen textos y les van haciendo preguntas. Es un bombardeo constante. Y bueno, pues quería comentar eso, que hay muchos, pueden ver en las redes sociales los informes que tienen publicados estos colectivos, así como todas las actividades que hay en los programas educativos. Y bueno, ya por último, quería añadir que es un dato curioso, como hay noticias de hace unos años, como desde 2017, 18, 19, bueno, hace unos años, en el que se decía que España es el país más gay friendly del mundo. No sé si vosotros os acordáis de cuando salían esas noticias. Ya no salen porque no les interesa que lo digan
descaradamente, porque si no se les tumba, ¿no?, el argumento de que España es homófoba. Pero sin embargo, sí que hay noticias muy recientes del 2023 en el que se afirma que España es el país donde más a gusto se sienten los miembros de estos colectivos y donde más apoyo tienen el matrimonio homosexual y donde mayor integración hay hacia este colectivo LGTBI. Eso sí está publicado. Así que yo creo que con esto ya se les desmonta ya el argumento de que España no es homófoba. Bueno, desde luego que sí, Beatriz. Está claro que hemos dado respuesta a esta pregunta, pero con fundamento, ¿eh? No desde el fanatismo, sino con fundamento. Tenemos muy poquito, bueno, no tenemos ya ni tiempo, nos quedan 6 minutitos, ni 6, y todavía faltan cosas. María Fernanda, ¿qué quieres preguntar? Pero muy breve, ¿eh? Muy breve. Decir que no es tanto el odio hacia estos colectivos, sino que precisamente la imposición de esta manera y mediante leyes que las protegen, tanto como ocurre con la mujer como con el colectivo LGTBI, lo que hace es crear miembros de segunda categoría. Los quiere proteger más de lo que se protege al resto de seres humanos, y eso muchas veces genera reacciones que en muchas de las ocasiones son lógicas. El tema de las cuotas y el tema de la sobreprotección son reacciones lógicas. Siempre, por supuesto, vaya por delante que se condene cualquier tipo de atentado, de insulto o de maltrato a cualquier ser humano, pero que esto revierte de esa manera. Ya solamente por eso quería Así terminar. es. Muchas gracias. Voy a recomendar, para ampliar los contenidos de este espacio, voy a recomendaros 3 libros. Pablo Muñoz Iturrieta es autor de Atrapado en el cuerpo equivocado. ¿Sabes lo que están enseñando a tu hijo en el colegio? De ECA y Hazte Oír. Y de nuestra compañera Beatriz Montes Ferrer, 99 respuestas frente a la ideología de género. Y ahora vamos a pasar directamente a la reflexión de Beatriz Montes. Querido oyente, como habrás podido escuchar en nuestro programa, se nos presenta a España dividida entre los que opinan que España es homófoba o no. Pero no se debe tanto a los datos, pues comprobamos perfectamente que nuestra nación es de los países más gay-friendly del mundo. Sí, sí, como lo oyes. Somos pioneros en leyes a favor del colectivo LGTBI, como podría ser el matrimonio homosexual o el cambio de sexo en menores. Tienen privilegios en puestos de trabajo e incluso en ayudas económicas. Están mejor que nunca, sin embargo, les sabe a poco. ¿Qué más quieren los miembros de estos colectivos? ¿Que nos arrodillemos a sus pies? ¿Que les aplaudamos cuando pasen a nuestro lado? Una de sus máximas reivindicaciones es que se termine contra el acoso que sufren, contra la enorme fobia que dicen hay en España hacia ellos. Pero antes de proseguir, querido oyente, ¿qué te parece si analizamos qué quiere decir el término fobia? Según la RAE, fobia sería aversión hacia alguien, es decir, rechazo o repugnancia hacia alguien. O según la psiquiatría, podemos encontrar que fobia es temor angustioso e incontrolable ante ciertos actos, ideas, objetos o situaciones que se sabe absurdo y se aproxima a la obsesión. Desde que se nos introdujo la ideología de género en nuestras vidas, comenzó a utilizarse términos como la LGTBI-fobia, homofobia, obesofobia, transfobia. Todos son fobias. Según los propios colectivos, sacándose de la manga, a la definición anteriormente citada les añade la discriminación o el odio irracional hacia ellos. Y sin más datos que los que ellos quieran aportar, sesgados, manipulados y tergiversados, tienen la cara dura de decir a los españoles que los odiamos y rechazamos. En fin, querido oyente, no hay más ciego que el que no quiera ver. ¿Qué les decimos a todos aquellos que sufren discriminación por ser inmigrante y sus compañeros no entienden su cultura? ¿Y al gordito? ¿Y al que es más bajito tiene gafas? ¿Qué les decimos a los alumnos empollones o al que no estudia nada? ¿Es que ellos no han sufrido alguna vez discriminación, alguna burla, insulto, incluso algún que otro empujón o broma de mal gusto? ¿Ellos no tienen derecho a reivindicar respeto? ¿Por qué los programas educativos tienen que centrarse de manera especial hacia los miembros del colectivo LGTBI?
Te lo voy a decir yo, querido oyente. Ellos son títeres, pero los que impulsan estas ideas en las escuelas saben que están fabricando una nueva generación de gente corrompida, con graves consecuencias físicas y psicológicas y estériles en su mayoría. Sí, lo saben, y por eso lo priorizan, a la par que engordan sus ingentes negocios que conlleva. Lástima que pocos sean los que abren los ojos ante la realidad que les aplasta. Si algún miembro de ese colectivo escucha esta entrevista y mi humilde reflexión, espero que no se le ocurra pronunciar ni un solo comentario despectivo o muestras de rechazo u odio hacia lo que aquí se ha expuesto. No vaya a ser que quede en evidencia que lo que piden para ellos no son capaces de hacerlo con los demás. No vaya a ser, querido oyente, que nos demos cuenta que los menos tolerantes hacia el que piensa diferente son ellos, que los que más odio tienen en su interior hacia los que se nos clasifica como cibernormativos o heterosexuales son ellos. Y no vaya a ser que en España haya más fobia en el bando LGTBI que en el resto de la población. Que lo único que queremos es que nos dejen de acribillar con sus peticiones, sus protestas, sus lloriqueos, y que dejen de lavarle el cerebro a nuestros hijos, porque ellos, por mucho que les pese, muchos estériles o infértiles, son nuestros hijos. Nosotros, sus padres, les educamos en el respeto a todos, no solo a vosotros. Nosotros les inculcamos valores como la empatía, para apoyar y ayudar a todo el que lo precise sin tener en cuenta su inclinación o identidad sexual. Nosotros les enseñamos a contrarrestar el odio con amor. Así que sacad vuestras sucias ideas, vuestras sucias intenciones de nuestros hijos, porque los vamos a defender de vuestras fobias hasta el último suspiro. Los vamos a defender de vuestro adoctrinamiento y venceremos, lo haremos por ellos, porque son nuestros hijos. Un saludo y hasta la próxima cita. Pues después de este diamante de Beatriz Montes, nos queda deciros que la página web de ECA es www.eca-e.es. Ahí vais a encontrar libros, información, teléfonos de contacto, correo electrónico, todo lo que necesitáis. No nos queda más tiempo, nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias por vuestra amable escucha. Esperamos que os haya aportado este programa, difundidlo en vuestras redes, dadle like para que podamos crecer y llegar a más gente. Y nada más, hasta el próximo miércoles a las 4 de la tarde, aquí que volveremos en Multicanal Radio, son nuestros hijos. Que tengáis una feliz semana. Muchísimas gracias.